y seguimos. Profesor Álvaro y Tatiana ya los aceptó. ¿A quiénes? Álvaro y Tatiana estaban en sala de espera. Espérate. No, están los 15 ya. Ya entré. Ya están todos. Falta uno nada más. Porque debemos estar 16. Ustedes son 15. Conmigo somos 16. No tengo a nadie pendiente. Profe, qué pena, pero recuerda que al inicio de la clase yo le dije que su módulo me aparecía en Exia y no es cierto, no aparece. ¿No aparece qué? ¿No te aparece en Exia? No. ¿Y por qué no? Ni a la compañera Tatiana tampoco. Pero ¿y los compañeros que te dijeron que sí lo vieron? Pero ya seguiste con los pasos de nosotros. Por favor. De pronto acaba de entrar y no escuchó. Acaban de entrar. Yo acabo de entrar. Ah, ok. Estábamos comentando de pronto cómo encontrarlos. Jennifer, es que Daniela descubrió la manera en cómo podemos ingresar al módulo del profesor, entonces no sé si le dicen ahora, más tarde. No, yo llamo a Ani para que me explique, para que no se interrumpa más. Lo importante, joven, si tienen problemas, por favor me lo comunican y miramos mañana como tarde, resolvemos eso en la primera hora. ¿Listo? Ok, listo. Ya estoy llamando de todas maneras a esta niña Kelly para que ella intervenga en eso y mira a ver que revisen la plataforma, a ver qué se puede hacer. Listo, que mejoren pues. Lo importante es que el acceso sea rápido para ustedes, ¿no? Listo. Claro. Bueno, ok, jóvenes, seguimos. Chicos, a ver, yo estaba con quién? Con Álvaro. ¿Verdad, Álvaro? Sí, profe. Álvaro. Aquí estoy, profe. Ok, bueno, estábamos hablando, Álvaro, ¿verdad? De que en tu empresa sí hay presencia o hay personas que no son muchas, pero basta con que haya uno para entender que esto hay que tenerlo claro, de que están contratados bajo la figura del sistema de salario integral, ¿ok? ¿Está claro? Así es. De que es la minoría en todas las empresas, pero sí existen en todas las empresas, sobre todo en las empresas grandes, las personas que ganan los salarios más altos están contratados con salario integral, ¿ok? Listo. Muy bien. Sandrita. Sandra. Hola, profesor, cuénteme. En el grupo empresarial que tú trabajas, en Efecti, ¿tienes conocimiento de que hay personas contratadas con salario integral o no tienes ese conocimiento? Aquí en la regional no. ¿Ah? En la regional donde yo estoy, no. No, ok. Sé que en Bogotá sí hay, pero acá no. Ok, bueno, listo. A ver, jóvenes, lo importante es, oyendo los testimonios de dos de los compañeros de ustedes, de que sí es cierto que en Colombia, en las empresas del sector privado, la mayoría de las personas están contratadas bajo el sistema tradicional. Y ya les explico por qué ahorita. Pero hay algunos que son los que ganan los salarios más altos, ¿ya? Para que tengan una idea, me adelanto, porque yo sé que tienen la inquietud. El que gana un salario integral es el que le ofrecen, por lo menos, hay un mínimo, así como hay un mínimo legal en Colombia, hay un mínimo integral. O sea, ¿por qué? Porque el salario integral está previsto, está planteado en la ley, que no se le puede reconocer a cualquier trabajador. Sino, si quieren, tomen nota de una vez, que lo vamos a ver en 2 diapositivas más adelante. El salario integral, como mínimo, se le tiene que ofrecer a quien va a... El valor equivalente es el mínimo de 13 salarios mínimos hoy. ¿Está claro? Alvarito, ¿cuánto está el salario mínimo hoy? Pilas. Álvaro. 877. 877-803. Si quieren tomar nota, que lo tienen en uno de los archivos que vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Está claro? Multipliquen 877-803 por 13 y ese te da cuál es el mínimo salario integral que a ustedes le podrían ofrecer o tú le puedes ofrecer a alguien que se vaya a trabajar, a contratar en la empresa tuya. 11.411.439. Ese es el mínimo integral. De ahí en adelante, 12, 15, 18, 32, 40, 50, 60 son salarios integrales seguramente. Ese es el mínimo. Aquí lo van a encontrar en una diapositiva que viene, no se preocupen. Listo, bueno, entonces queda claro. Ahora, ¿por qué les insistía que esto es una diferencia significativa con el sector público? Si quieren tomar alguna nota para que tengan, por lo menos, tener ese conocimiento importante. En el sector público no existe
dos sistemas de remuneración, solo existe uno, que es el sistema tradicional de remuneración, pero del sector público, que no es lo mismo del sector privado. Hay cosas que se pagan allá que no se pagan acá, ¿correcto? Pero lo que es importante, por favor, y esto sí vale la pena que lo tengan en cuenta, el salario integral que acabamos de mencionar solo existe por ley en el sector privado. En el sector público no existe ninguna posibilidad porque no está establecido por ley, ¿no? Fue establecido claramente, pero exclusivamente para que tuviera posibilidades de existir en Colombia en el sector privado. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes me dicen que ustedes tuvieran un familiar que son jueces, magistrados, o es alcalde, gobernador, o es un congresista, senador, no sé qué vaina, si se gana 20 millones de pesos, eso es salario básico para ellos. En el sector público no existe la figura de salario integral. Y ya les explicaré qué significa eso de salario integral. ¿Ok? ¿Listo? Seguimos, por favor. Aquí lo encuentran, ¿verdad? Recuerden, aquí está lo del sector privado, que existen los dos sistemas. Y aquí tienen en esta diapositiva lo que acabo de comentar, que en el sistema de remuneración en el sector público dice solo existe un sistema tradicional de remuneración en el sector público, que no es el mismo que existe en el sector privado. Es otro sistema, ¿ya? Pero es tradicional también en lo público, pero no es igual al del sector privado. Sigo, por favor. Esta diapositiva la voy a explicar rápidamente. A ver, no rápido. Quiero, por favor, voy a tomarme la palabra aquí para explicar paso a paso de lo que ven aquí. A ver, jóvenes, hecho hacia atrás. Como se dieron cuenta, hay dos sistemas de remuneración, ¿verdad? Sector privado y sector público. ¿Listo? Como no son iguales, tenemos que tomar una decisión que creo que para el caso de ustedes es muy clara, ¿ya? El interés de ustedes, todos los que trabajan de este grupo, están en las empresas del sector, están en empresas del sector privado, ¿verdad? Y los que no están trabajando, pienso yo, que tendrían mayor interés, ¿ya? de conocer lo que sucede en el sector privado. Pero en otros grupos que yo he tenido la oportunidad, he tenido personas del sector privado y del público y he hecho el esfuerzo, obviamente, ¿ya? De explicarles a los unos y a los otros, porque y yo creo que los que están en el sector público quieren conocer cómo se manejan las cosas en lo público también, ¿ok? Como aquí no lo hay, porque todo está en el sector privado, no hay duda que de aquí en adelante, por favor, vamos a mirar los detalles específicos de cómo se aplica en el sector privado esto de la remuneración o de la compensación, ¿ok? Sin embargo, si alguno de ustedes tiene algún interés en conocer algo de lo público, con el mayor gusto, de manera personal, me pueden llamar y con el mayor gusto los atiendo, les doy una orientación o nos reunimos aquí por Zoom con los que quieran y les hablo algo de lo público. ¿Oyeron? ¿Listo? Ok. Pero eso depende del interés, obviamente, de ustedes. Entonces, por favor, elegimos, por favor, oigan lo que les quiero decir. De aquí en adelante nos concentraremos en explicar detalle por detalle, paso a paso, cómo opera el sistema de remuneración del sistema tradicional y del sistema de salario integral en el sector privado. Entonces vamos a concentrarnos en el sector privado. Cuando quieran saber algo de lo público me lo avisan y con el mayor gusto les haría comentar. Ok, entonces por favor, ya saben que en el sector privado, ya lo acabamos de ver, hay dos sistemas de remuneración, que son el sistema tradicional de remuneración y el sistema de salario integral. Ok. ¿Cuál de los dos es más dispendioso? ¿Cuál de los dos requiere que le dediquemos mayor tiempo? El sistema tradicional, porque es el que está, digámoslo así, está muy desagregado los diferentes componentes. En cambio, el sistema de salario integral es tan fácil porque solo hay que manejar o administrar una cifra única, sea 20, 30, 50 millones de pesos que se le paguen a los grandes ejecutivos o directivos de las empresas, ¿correcto? Allá todo está metido en un solo valor. Lo que aquí se habla, lo que vamos a ver en el sistema tradicional, que se ven varios componentes de remuneración, allá en el sistema de salario integral, todo eso se mete en un solo vaso, se condensa y se traduce en una sola cifra equivalente a todo lo que aquí se ve en estos componentes diferentes que ven ahí. Entonces, por favor, el sistema tradicional en el sector privado, vamos a entenderlo, por favor, y lo mismo haremos con el salario integral. Vamos a dividir la explicación para que sea más comprensible para ustedes. ¿Ya? Estoy hablando de metodología
vamos a concentrarnos primero en el flujo, repito, el flujo de los diferentes conceptos de ingresos o de pagos que hay que hacerle a los trabajadores que están trabajando al servicio de una empresa del sector privado. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué le pagan a los trabajadores, qué obliga la ley ya a reconocerle y pagarle a un trabajador, ¿correcto? Que esté vinculado, repito, en el sector privado y que esté contratado bajo el sistema tradicional de remuneración, que repito, ahí está más del 95% de los trabajadores en las empresas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por favor, el flujo de los ingresos. Después de que veamos los ingresos, vamos a mirar la segunda parte que nos interesa, que es mirar todas las deducciones que se le hacen a esos ingresos que reciben los trabajadores en Colombia y cuáles son obviamente aquellos costos adicionales que tiene que asumir la empresa por tener una persona contratada laboralmente. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, miren lo que dice aquí esta diapositiva, la primera partecita que está aquí, que dice ingresos del trabajador. Estoy tratando de sombrearlo, ¿ok? Para que no se me pierda. Los ingresos que recibe un trabajador, queridas amigas y amigos, en el sector privado, ¿ya? Y repito, el sistema tradicional, obviamente, que repito, donde está el 95%, la mayoría de los trabajadores, ¿ya? Los ingresos que recibe un trabajador está conformado, por eso se dice ahí igual a 4 componentes que ustedes ven ahí, ¿correcto? Esos 4 componentes son lo que vamos a llamar de aquí en adelante salario ordinario, ese SORD que ven ahí, salario ordinario, llamado también comúnmente en muchas empresas, seguramente de ustedes, algunas de ustedes lo llaman el salario básico, pero el término ordinario o básico es exactamente, son sinónimos, ¿verdad? Fíjense que aquí se los pongo para explicarle cada una de esas simbologías que ustedes ven ahí. Salario ordinario o básico. Segundo componente, por eso ven ustedes aquí un más, o sea, se le suma. El segundo componente de ingreso sería los salarios que vamos a llamar aquí extraordinarios. Lo vamos a llamar extraordinario con EXT para diferenciarlo del salario ordinario. ¿Ok? Listo. Aquí encuentran ustedes en la parte, en la segunda viñeta esta, después de que estoy explicando cada uno, ¿qué significan los salarios extraordinarios? Por favor, son salarios, pero para diferenciarlo del ordinario lo llamamos extraordinario, ¿correcto? Que son 3 elementos que ustedes seguramente lo han oído en sus empresas, que son el recargo nocturno, como lo ven aquí en la parte sombreada, el recargo nocturno que se causa, que se genera en días hábiles, ¿ya? Más las horas extras que pueden ser diurnas y nocturnas, pero también se generan, se ocasionan, ¿ok? Se desarrollan en días hábiles, más, y aquí viene la separación, después dice más el tercer componente, lo que hay que pagarle a los trabajadores en Colombia cuando laboran, ¿ya? O trabajan los días domingos y por extensión de los domingos, los días que son feriados, ¿ok? ¿Listo? Y los domingos, ¿ya? ¿Por qué se aparta los domingos de los días hábiles? Fíjense que yo divido para que ustedes lo tengan suficientemente claro, que una cosa es cuando usted pone a trabajar a la gente en las empresas los días hábiles y otra cosa es cuando tienen que trabajar porque la empresa lo programó los días domingos y obviamente por extensión de los días domingos cuando son días feriados, ¿correcto? O festivos, ¿ok? Listo. Entonces, repito, son 3 elementos. Lo vamos a ver con todo el detalle, repito. El recargo nocturno que se ocasiona en días hábiles, más las horas extras que pueden ser diurnas y nocturnas, también en días hábiles, y todo lo que hay que pagarle a alguien cuando trabaja los domingos y feriados, y pongo aquí entre paréntesis que los domingos y feriados se puede dar pagos por cualquier situación. Quiere decir que los domingos puede haber horas que podríamos calificar como normales, pero también hay horas de recargo nocturno y hay pagos de horas extras también los días domingos. Por eso los domingos se da una mixtura de todo lo que se paga en días hábiles, pero se paga de diferente manera. Por eso se maneja de manera aparte a los días hábiles. Ok. El tercer componente, que voy arriba otra vez, fíjense que vuelvo o el signo más, quiere decir el trabajador recibe las 2 componentes anteriores y también este tercero. PS significa, aquí está abajo, por favor, las prestaciones sociales. ¿A cuáles vamos a hacer referencia? A las que están establecidas por ley, como los mínimos derechos que tiene un trabajador en Colombia, ¿correcto? ¿Cuáles son esas prestaciones sociales o esos mínimos derechos que tienen todos ustedes, los que trabajan en las empresas privadas
y todo el que usted contrate en una empresa del sector privado. El mínimo derecho de recibir prestaciones sociales son 3. ¿Ya? La prima de servicio, la cesantía y los intereses sobre la cesantía. Son esas 3 las prestaciones sociales legales. Legales significa, por favor, negociemos ese significado. Cada vez que yo mencione aquí que eso es legal, lo legal significa que es lo que está establecido por la ley en Colombia como los mínimos derechos que tiene un trabajador, que tenga obviamente, que esté vinculado con una empresa bajo un contrato o por medio de un contrato laboral o un contrato de trabajo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces recuerden que son esas 3 legales. Por ejemplo, si uno de ustedes me dijera, Víctor, ¿y por qué no veo ahí la prima de Navidad, por ejemplo? ¿O por qué no veo ahí la prima de vacaciones? De pronto, si en sus empresas, además de estas 3 que son las mínimas legales que hay que darle, ¿ya? Digamos, la empresa más tacaña en este país tiene que darle a sus trabajadores estas 3, porque es lo mínimo que lo obliga la ley. ¿Ok? Pero si en tu empresa, por ejemplo, cuando hablábamos de compensación, que las cosas extralegales, decíamos, si en tu empresa a ustedes les dan, ¿ya?, una prima de vacaciones, cuando ustedes salen a disfrutar vacaciones, eso sería un beneficio o una prima de carácter extra legal. Por favor, entiéndame de aquí en adelante. Cuando utilicemos la palabra legal, ustedes me la oigan a mí en las argumentaciones, en las explicaciones, entiendan que lo legal es lo que está en la ley. Y la ley, lo que está en la ley es el mínimo derecho que tienen los trabajadores. En otras palabras, cuando alguien firma o lo van a contratar en una empresa, no tiene que preguntar si la empresa le va a pagar la prima de servicios, cesantía y los intereses, porque eso viene en nombre de Dios, por ley. Apenas firma uno un contrato de trabajo, ya adquiere ese derecho a que te paguen esas 3 prestaciones sociales que están ahí. O sea, las empresas no es que sean generosas, eso es, repito, es la mínima obligación que tiene la empresa para los trabajadores. Obviamente será el mínimo derecho que tiene de recibir esas prestaciones. Y como ustedes ven acá arriba, por favor, después de las prestaciones sociales viene otro más, quiere decir que adicionalmente a lo anterior se le suma lo que debe reconocérsele o pagársele a los trabajadores, por lo que yo llamo ahí OBE. Y OBE significa, por favor, aquí lo ven en la parte inferior, OBE significa, es un título que yo le he dado para entender esto mejor. Ahí vamos otro beneficio económico. Otro beneficio económico, y ahí vamos a incluir aquellas cosas que la ley en Colombia no ha querido reconocer, ni que es salario, ni que son prestaciones sociales. Por eso lo meto en esa canasta que la estoy llamando, repito, otros beneficios económicos, para que ustedes tengan suficiente claridad y criterio de que cuando se hable de vacaciones, vacaciones no es salario. Cuando se habla de auxilio de transporte, eso no es salario, ni son prestaciones sociales. Simplemente son beneficios que están establecidos por ley para todo trabajador en Colombia que tenga un contrato de trabajo con una empresa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, por favor, queda claro que de aquí en adelante vamos a manejar cada uno de estos 4 componentes que integran el flujo de ingresos que regularmente o habitualmente hay que hacerle a los trabajadores durante su vida laboral en las empresas. ¿Listo? Eso es en cuanto al sistema tradicional. Ahora, en el sistema de salario integral, en el sector privado, como ven aquí, ¿qué hay que saber? Yo creo que ya les dije algo. ¿Qué pasa en el sistema de salario integral? Miren lo sencillo que es de entender. Dice que el trabajador que es contratado con salario integral, el trabajador recibe normalmente un salario integral, SI, que va a ser la forma como lo vamos a identificar de aquí en adelante, ¿ya? ¿Y qué es el salario integral? Una suma fija única mensual. Repito, el valor mínimo fue el que calculamos ahorita, que Alvarito dio el dato, ¿verdad? Que 11 millones y pico, ¿ya? Desde ahí en adelante, como ese es el mínimo, si a alguien le pagan 15 millones de salario integral, todos los meses del año va a recibir esa la cifra única. ¿Por qué? Porque en ese valor único está involucrado, está contenido en esa cifra única, 15, 20, 30 millones que se gana alguien de salario integral. En esa cifra única está contenido todo lo que en el otro sistema se reparte en estas 4 cosas. ¿Está claro el mensaje? Es como si todo eso lo metiéramos en una licuadora. Si yo te dijera en el certificado de ingresos que te debieron dar si no te tocó hacer declaración de renta este año, ¿verdad? El año pasado. Hay que presentarlo en estos días, ¿ya?
Si en el certificado a ti te dice que te ganaste salario ordinario tanto en el año, horas extras tanto, de prestaciones tanto y otro beneficio económico que vacaciones y que no sé qué, nada. El salario integral sería coger todo eso que te ganaste en el año, sumarlo, suponte que da 35 millones de pesos en el año, 40, 50, 60, y lo divido después entre 12 meses que tiene el año. Y te diría, óyeme, todo lo que te ganaste en estas cuatro cosas en el año equivale como si te hubieran pagado 5 millones todos los meses, porque te ganaste en el año por todas esas 4 cosas 60. 60 entre 12 quiere decir que te hubieran podido pagar 5 millones de pesos y hubiera sido lo mismo. Algo así hay que entender de esto. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué se dice, por favor? Que el salario integral, esa cifra única, internamente, por favor, internamente, quiere decir, por favor, si estoy hablando de que alguien en tus empresas se gana, el gerente tiene un salario integral de 20 millones de pesos mensuales, esos 20 millones que recibe todos los meses, la ley ha dicho que no, como está todo metido en esa cifra única, que no todo lo que está ahí es salario, ni son prestaciones. Entonces la ley ha decidió, por favor, entiéndame, que internamente esa cifra única está dividido en 2 partes. Una parte es lo que llaman salario ordinario y la otra parte, la ley le puso el nombre de factor prestacional. Entonces, por favor, el mínimo salario integral, yo se los decía ahorita, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el cálculo, yo les dije, calculen cuánto es hoy el salario mínimo. Porque como son 2 componentes, por favor, salario ordinario y la otra parte, el factor prestacional, cuando se estableció esto del salario integral, se discutió cuál era el valor mínimo, porque había muchos congresistas que se oponían y muchos trabajadores, obviamente, y sindicatos se oponían. Esto duró 8 meses para la discusión, para que saliera aprobada esa berraca ley. Se definió exactamente, para salir de ese problema, fue una manera de solucionar un conflicto de posiciones extremas encontradas, ¿ya? De tal manera que se estableció que sí podía existir el salario integral en Colombia, que antes no existía, obviamente, pero solo para los que ganaran salarios altos. Entonces vino otra discusión, ¿qué vamos a entender por salario alto? Entonces se discutió y se acordó que por la parte que comprende el salario ordinario, se considerara como un salario alto el valor equivalente a 10 salarios mínimos legales. Y por la parte del factor prestacional, que es la otra parte que está dentro del salario integral, se consideraría que como mínimo sería el 30% de lo que tiene de salario ordinario. Quiere decir que si el mínimo salario ordinario en cuanto a salario es equivalente a 10 salarios mínimos y el factor prestacional es equivalente al 30% de eso del salario ordinario, si el mínimo salario ordinario se negoció, se estableció en 10 salarios, al sumarle el 30% del factor prestacional, el 30% de 10 salarios, pues son 3 salarios, ¿verdad? El 30% de 10. Y al sumar yo 10 salarios mínimos más el factor prestacional, siendo el 30%, que son 3 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, más 3 salarios mínimos por ser el 30% de 10, te da el por qué hoy se afirma, está establecido por ley en Colombia, que el mínimo salario integral que se le puede reconocer a alguien en Colombia es el valor equivalente a 13 salarios mínimos. De ahí sale el por qué son 13 y no 12 o 14. ¿Ok? ¿Listo? Y miren en la parte final lo que dice aquí. ¿Qué pasa con la persona que gana salario integral? Suponte que a ti te vayan a pagar dentro de 2 años, si hoy no lo estás, ¿verdad? Te van a pagar salario integral. Ok, listo. Usted debe saber que si a ti te van a pagar con salario integral cuando te asciendan un cargo importante en tus empresas, o cuando te vayas para otra más atractiva, miren lo que usted tiene que saber. La pregunta es, bueno, además de 20 millones de pesos, que es el salario integral, ¿verdad? Porque no me van a pagar prima ni cesantía, porque en los 20 millones está metido todos los meses la parte que corresponde a todo eso, porque no me van a pagar más nada. Lo único que voy a recibir en el año son 12 veces ese salario de 20, 30, 50 millones, repito, el que es integral. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene derecho, además de recibir ese salario integral, el que gana salario integral? La ley ha hecho claridad en lo siguiente. La ley ha dicho que el que gana salario integral tiene derecho, además de recibir los 12 pagos mensuales, que obviamente lo va a trabajar, ¿verdad? Trabajará los 12 meses del año, pues recibe 12 pagos mensuales de ese valor, llámese 20, 25, 32 o 40. ¿Ok?
¿Qué más tiene derecho? La ley estableció, y miren lo que dice ahí, el trabajador, recuerden la letra T, trabajador, legalmente solo tiene derecho de recibir, coma, adicional a su salario integral mensual, lo que le he dicho, 20, 30, 50, el reconocimiento y pago de las vacaciones. Por favor, ¿por qué? La ley ha considerado que el que gana salario integral es un ser humano, y como ser humano está expuesto obviamente a todo lo que nosotros, los que trabajamos en las empresas, el estrés, el cansancio de eso. Por eso la ley, no tanto por aspectos económicos, sino por consideración humana, la ley le facultó, le da el derecho al que gana salario integral, que tiene todo el derecho del que no gana salario integral, que es salir a disfrutar vacaciones por salud mental y física, ¿correcto? Y todos creo que tienen ustedes claridad de que es necesario, ya que el que gane salario integral también es un ser humano que está sujeto al estrés y todo el cansancio y todas las presiones que se derivan de un trabajo, obviamente, de un ejecutivo o un directivo que es estresante, me imagino, ¿ok? Entonces, el que gana salario integral tiene derecho a recibir, además de los 12 salarios del año, que tenga derecho que cuando cumple el año tiene todo el derecho, así como lo tienen ustedes, de salir de vacaciones cada vez que cumple un año. También el que gana salario integral tiene todo el derecho de salir a disfrutar un año, las vacaciones, ya igual al que tiene su sistema tradicional y tiene que disfrutar 15 días hábiles y te tiene que pagar salario de 15 días hábiles, si son 17, 18, 19, 20 días, ¿verdad? Que se convierte, 15 días hábiles se convierten en días calendarios, porque obviamente los domingos y los festivos no son hábiles. Por eso las personas salen como mínimo 17 días de vacaciones y pueden ser 18, 19, 20. Y hay empresas que no les cuentan el día sábado como día hábil por vacaciones. Profesor, yo tengo una pregunta. Porque no trabajan los días sábados. Dime, mija. Sí, o sea, a ver si me quedó clara esta parte porque no muy bien. Dale. O sea, el salario integral, aparte, bueno, de los 10 que son de factor, bueno, 3 que son de factor prestacional más el ordinario, que dan los 13. Acuérdate, los 10 salarios que te decía, acuérdate que el salario integral, nena, te voy a resaltar. El salario integral, la ley dijo que debía considerarse que internamente, acuérdate que es una cifra única, pero se desglosa internamente, lo divides en dos partes. Una parte que se considera que es salario y la parte que se considera que no es salario. A esa parte que se considera que no es salario, la ley le dio el nombre de factor prestacional, ¿oíste? O sea, yo lo entiendo como todo lo que es primas y todo lo demás. Lo que no es salario. Claro, lo que no es salario. Pero la pregunta que yo le hago es la siguiente. Cuando usted me dice en la parte de abajo, usted dice en la parte de abajo que adicional al tema del salario integral que constituye los 13 salarios mínimos legales, hay un tema de vacaciones. Entonces, ese tema de vacaciones que tiene derecho al disfrute de sus vacaciones, pero solamente el disfrute de las vacaciones en días o adicional a esos 13 salarios mínimos mensuales, se le suma unas vacaciones. Benita, así como tú tienes todo el derecho de disfrutar vacaciones cada vez que cumples un año y cuando te vas a ir de vacaciones, la empresa te paga si vas a salir a disfrutar 20 días porque te cogiste varios festivos y tal, y domingos y tal, ¿ya? Y te pagan el salario de los 20 días, ¿sí o no? Te lo pagan a ti, ¿ok? Sí, claro. Antes de salir, para que vayas a disfrutar con esa plata, si no, ¿con qué plata, qué disfrute vas a tener si no tienes plata? ¿Verdad? Por eso te paga la empresa antes de salir a disfrutar los 20 días, si son 20. El que gana salario integral, nena, si se gana 20 millones de pesos de salario integral y va a salir a disfrutar, ponle tus 20 días también, porque le tocó varios festivos y tal, y no les cuentan los sábados porque no trabajan, lo que tú quieras. Suponte que va a salir a disfrutar 20 días calendario. 15 hábiles que se convierten en 20 o 18 días, el número que sea, ponle que sean 20. Sí. Y se gana 20 millones de pesos, nenita, de salario integral mensual. Tú le tienes que pagar cuando se va a ir de vacaciones el valor, si va a disfrutar 20 días, el salario de 20 días de su salario integral. Coge el salario integral, si son 20 millones, lo divides entre 30 días, que te voy a explicar por qué se divide entre 30, para convertirlo a salario por día y lo multiplicas por 20. O sea, le traduces el salario de 20 millones, que es al mes, en cuánto le corresponde si solo va a disfrutar 20 días. ¿Ok? ¿Sí me sigues? Ok. Sí, ya entendí. Perfecto. Listo, no, con el mayor gusto, nenita. Me gusta que no te queden dudas. Entonces, por favor, queda claro que el que gana salario integral tiene el mismo derecho del que no gana salario integral de salir a disfrutar vacaciones y que le paguen. Muy bien lo que la inquietud de la compañera. Hay que pagarle
la persona va a disfrutar días de descanso y obviamente va a ser remunerado. O sea, es un descanso remunerado como el que sale de vacaciones en el sistema tradicional. O sea, todos nosotros, digamos. ¿Ok? Y la ley dice que adicionalmente al derecho de que se le paguen y disfrute vacaciones, disfrute y pague vacaciones, también tendría el derecho el que gana salario integral, que si la empresa en algún momento de su vida laboral de esa persona, ¿ya? La empresa toma una decisión que la ley le permite, obviamente, ¿ya? De darle por terminado el contrato de trabajo, póngale al gerente comercial de la empresa que se gana 20 millones de pesos. La empresa decide darle por terminado el día de hoy, hasta hoy trabajó, hay que pagarle a esa persona, aunque gane salario integral, tienes que pagarle lo mismo que le pagas al que gana apenas 2 millones de pesos o 1.500.000, que lo despides sin justa causa. O sea, lo botaste de la empresa, ¿ok? Sin justa causa. Tienes que pagarle lo que se llama, nena, lo que dice ahí, una indemnización, que lo vamos a mirar obviamente en su momento cómo se calcula esa indemnización. Lo que quiero decirles, o lo que está contemplado aquí, es que el que gana salario integral, además de que le pague el salario integral todos los meses, tiene derecho a 2 cosas en su vida laboral. 1, cada vez que cumpla el derecho de salir de vacaciones y la empresa lo programe y le diga cuándo va a disfrutar sus vacaciones, hay que darle ese descanso remunerado y hay que pagarle el salario de los días que va a estar de descanso de vacaciones. Y adicionalmente, si la empresa lo despide, lo bota, ¿ya? Hay que pagarle una indemnización porque le diste por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, y la ley considera que cuando tú despides a un trabajador sin justa causa, le tienes que reconocer por el daño que la ley reconoce, ¿ya? Que le causa a ese trabajador por haberlo votado sin justa causa, lo mandaste a la calle, ¿ya? Hay que reconocerle una indemnización económica, que en su momento lo vamos a ver con todo el detalle, ¿correcto? Entonces, por favor, creo que está claro. Nos faltaría, esta es la 7ª diapositiva, esta presentación solo tiene 8 diapositivas. Mañana arrancamos con la 8ª diapositiva, la 8ª, ¿ya? Diapositiva de esta presentación, que ya vamos a ver mañana, ya vamos a coger el desglose por detalle de cómo se administra todo lo que tiene que ver con el salario ordinario. Después vamos a ver cómo se administra todo lo de salarios extraordinarios, después cada una de las prestaciones sociales y después cada uno de estos elementos que son las vacaciones, ¿ok? ¿Listo? ¿Cómo se sintieron, amigas y amigos? Cuéntenme. Vamos a dejar ahí hoy. Súper, profe. Excelente, profe. Aprendiendo Bien, siempre profe. nuevas cosas. Bien, Ok, profe. nena, con todo el gusto y cariño y con todo el deseo de que ustedes, yo sé que esto les va a servir para su vida personal y profesional y laboral. No lo dudo. Se lo dice alguien que trabajó 37 años en empresas grandes y que, bueno, me tocó manejar todas estas cosas, nena. A mí me tocó aprender como quiero que ustedes aprendan. Yo no llegué a las empresas sabiendo de esto. A mí me tocó aprender todas estas cosas. Así que no se preocupen. Tengo la paciencia, soy consciente de que el grupo de las amigas psicólogas que hay aquí son las que tienen menos fundamentación, digámoslo así, matemática y esto, ¿verdad? Pero yo sé que vamos a salir adelante, las vamos a apoyar. Les pido el favor a los que tienen ya mayor manejo, dominio, conocimiento de este tema, ya, que por favor me ayuden con las compañeritas, sobre todo las psicólogas, que sé que son a las que mayor nivel, digámoslo así, de dificultad podrían tener porque por la parte cuantitativa que vamos a ver aquí. ¿Ok? ¿Listo? Aquí nadie se me va a quedar atrasada o se me va a quedar desfasado. Ninguna persona, no admito eso. Le pido a los compañeros que sí saben algo de esto, que por favor me ayuden a que le demos el apoyo que necesitan todas las compañeras y compañeros. ¿Listo? Ok. Por favor, ¿a qué hora nos vemos mañana? ¿A las 7? ¿7:15? No, profe, un poquito más tarde. 8. 7:30, pues. 8. ¿Ah? Profe, a las 8. Oye, ¿por qué? No, es que no hacemos el esfuerzo a las 7:30. Porque todas las clases no hemos comenzado a las 8, profe. Seguro, voy a averiguar esa vaina. Sí, señor. Profe, a las 8. Sí, profe. Con Reinaldo A las empezaban a las 8. Profe, pregúntale al profesor Reinaldo. Ok, yo lo llamo. No, yo confío